place muchísimo conversar directamente con la fuente, con el gran amigo Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Gracias por acompañarnos, Darwin. Bienvenidos a este magazine. Muchas gracias, don Roberto, para ti y para toda la audiencia. Y gracias por esa presentación y por destinar tiempo a también a educar desde la radio, el gran fenómeno que es la radio como educador. La población tiene que vacunarse, toda la población. Afortunadamente ya el 97% de los educadores, a partir de la priorización que hizo el gobierno, está vacunado, pero hay que seguir porque esta no es una enfermedad que afecte según la profesión de cada quien. Afecta a todos aquellos que no se cuidan, que no guardan las medidas de seguridad, que no reducen su movilidad. Y bueno, también sumarnos a esa exhortación que tú haces de vacunarse para alcanzar ese efecto de inmunidad de rebaño que permita volver medianamente a la normalidad de las actividades. Así es, así es. Repasemos la cifra, 20.000 familias, profesor. Sí, Roberto, ese dato es el mismo dato que Educa publicó en febrero, es decir, allí no hay una actualización del dato, hay una Confirmación. Una confirmación y una exposición a través de los medios de un dato que nosotros habíamos advertido como relevante. Ahora, esta semana estamos haciendo justamente el levantamiento de datos para ver en qué medida aumentó o disminuyó. Nosotros hablamos ahí, para ser totalmente precisos, de que identificamos en 20.000 familias niños que habían interrumpido la continuidad de su proceso de aprendizaje durante el año 2021. Es decir, habían dejado de mantenerse vinculados, ya sea de forma presencial o bajo los otros esquemas que el Ministerio ha propuesto, como la educación a distancia. No podemos hablar a ciencia cierta de deserción escolar. Tenemos que decir con precisión que son niños que han interrumpido ese proceso, pero la deserción se concreta cuando en el próximo calendario escolar ese niño no se matricula. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con esto es, más que hacer la autopsia del paciente, que es la deserción, es generando la información oportuna para que el Ministerio de Educación pueda tomar acciones para revertir esta tendencia. Y eso es lo que estuvimos hablando casualmente en el día de ayer con el señor ministro de Educación, en una llamada telefónica que tuvimos al respecto, para justamente aunar esfuerzos, trabajar de manera mancomunada, sector público y privado, de cara a resolver una situación que traería costos incuantificables para la sociedad dominicana. Ahora, ¿se ha identificado por qué lo interrumpieron? Ya hemos hablado en muchas ocasiones del gran esfuerzo que se ha hecho con el tema de las clases a distancia, la producción de todas estas clases por televisión, por ejemplo, que de manera general han tenido una muy buena calidad. Uniendo productores de televisión con maestros, con especialistas en este tipo de armar clases y producir. Ha sido un esfuerzo sobrehumano realmente. El tiempo récord en que se produce y la calidad que implica para poder educar. Porque no es poner un programita ahí y unos títeres, es que eso realmente tenga un componente educativo, se corresponda con el material docente que implica el grado académico, la asignatura per se, y eso para los maestros, recuerdo en mi época, la preparación del maestro para impartir una clase en el aula, una cosa tremenda, había que prepararse sin todos los recursos que hay ahora. Imagínese eso, llevarlo a una clase en televisión donde no hay niños presenciales. Párate, Juanito, responde esto. No existe. O sea, esa interacción, ¿cómo lograrlo para no perder el interés, para garantizar el fin último de esa clase, que es educar? ¿En qué se falló
que el niño interrumpió? Quizás el padre no estaba acompañándolo en ese momento, o el tutor, no había un rigor, se cansaban los niños de estar frente a la tele. ¿Qué experiencia se puede haber recibido de ese dato? Tu pregunta es muy buena porque permite justamente ir al análisis de dónde está el problema de este modelo. La propuesta que ha desarrollado el Ministerio de Educación es extraordinaria, innovadora, audaz, inteligente y le ha permitido al país ser distinguido a nivel internacional. Han identificado que hay una propuesta creativa y de vanguardia. Pero ¿dónde está el problema, Roberto? Justamente en que por las condiciones estructurales de la sociedad dominicana y las condiciones estructurales de las telecomunicaciones en particular, este modelo que es tan bueno no logra llegar con todas las baterías, con todos los elementos al 100% del estudiantado. Se queda en un grupo de estudiantes. Entonces, hay una importante mayoría de estudiantes que terminan accediendo únicamente con el uso de la televisión, sin la retroalimentación que requiere el proceso educativo, y el cuadernillo, que es un instrumento del siglo XIX. Entonces, Claro. el problema no está en el modelo del Ministerio de Educación. El problema está en que, dada la estructura social del país y la capilaridad que tiene la red y acceso de la red de fibra óptica a los hogares, le quita posibilidad a que el estudiante desde su hogar, con el dispositivo que ya también se le está entregando, bueno, acceda a mejores plataformas. Y es por eso, por esta razón, que en Educa hemos insistido prácticamente desde el comienzo, cuando se empezó a validar esta dificultad de la estrategia, de incorporar la presencialidad. Presencialidad que nunca se habló de que fuera 100%, que se hablaba de modelos híbridos con momentos en los cuales los estudiantes pudieran ir a sus escuelas a interactuar con el maestro, a compartir y dialogar y poder tener no solamente mejores explicaciones, sino también tener el encuentro con sus pares, que forma parte del proceso de formación. Es ahí donde ha estado este problema. Entonces, esto nos permite ver también otra cara de ese riesgo de estudiantes que hoy están en esa tendencia hacia la deserción, que es que le pega más duro a aquellos que provienen de hogares más vulnerables, Claro. donde hay menos recursos, donde no hay una familia constituida, donde no hay recursos económicos, donde las características del hogar no son las mejores, a veces donde no hay electricidad 24 horas y por tanto pueden no seguir ese plan de clases preestablecido, y eso va desgastando. Este no es un fenómeno únicamente de República Dominicana, esto se está viendo en el mundo entero. La UNESCO había identificado más de 40 millones de niños con la vulnerabilidad de salirse del sistema para no volver, y el gran desafío, decíamos, que era que ninguno de esos fuera dominicano. Todavía se está a tiempo y hay que plantearse estrategias para rápidamente identificar con nombre y apellido a esos estudiantes que nosotros hoy tenemos identificados a nivel estadístico, darle el seguimiento y reincorporarlos, porque cualquier inversión que se haga en esa línea va a ser un ahorro frente a los costos futuros, que implicaría estudiantes que no terminan sus trayectorias educativas, que van a engrosar esa fila de jóvenes que no estudian ni trabajan, aumentos en la inseguridad, actividades de corte inmoral, delitos. Esto tiene costos para la sociedad y por eso creo que todos debemos trabajar juntos. Este es un momento de unión entre todos los actores, porque lo que se está viviendo es dramático. La pandemia está en su tercera ola en República Dominicana. Como tú bien señalaste, el volumen de vacunación todavía no alcanza a inocular en su mayor parte con las 2 dosis a toda la población. Entonces, como ahora circulan cepas más agresivas, esta cepa o variante brasileña conocida como P1 es 1000 veces más contagiosa que la original. Claro. Y en los países donde ha entrado, se han disparado los contagios. Así que se nos vienen tiempos complejos por delante y hay que estar preparado para eso de la mejor manera. Entonces, esto es parte de esa vocación que tiene Educa de apoyar, de colaborar con las autoridades
porque en definitiva lo que todos queremos es que los niños se mantengan en su proceso educativo de manera activa y que no se tengan que pagar costos más altos en el largo plazo.